¿Por qué estás protegiendo al asesino de mi hija? ¿Qué vas a hacer con Ezequiel? Él era adulto y te metió preso para salvar a su hijo. Marcos, lo que hizo mamá conmigo no tiene perdón. Y yo no pienso perdonarla. Quiero que me hables del día del accidente. Buenos días, hijo. Mira, te traje un pastel de fresa. Ese que de niño te encantaba. No me acuerdo. Te presento a Josefina Fernández, es mi abogada. ¿Para qué una abogada? Ella se va a encargar de recuperar tus derechos en la empresa. Para eso te pedí que vinieras. Disculpe. Buenos días. La doctora me estaba preguntando que si tienes algún papel que demuestre tus derechos en esa empresa. Antes de hablar de eso, creo que corresponde revisar si Ezequiel puede hacer algo en mi contra. Me hice pasar por muerta y hasta donde yo sé, eso es un delito grave. Eso no importa. Lo importante es ahorita que yo ingrese a esa empresa. No, mijito. Lo que importa ahora es arreglar el problema que provoqué. Y si quieres que te ayude a recuperar tu lugar en la empresa, tú vas a tener que ayudarme a no ir a la cárcel. No te preocupes, papá. Voy a ver a mamá y personalmente le voy a pedir que pare esta estupidez con Luciano. Me va a escuchar y la vamos a poner de nuestro lado. Ella siempre te sobreprotegió mucho. Era su favorito, Marcos. Probablemente te va a escuchar. Ella fue la única persona en esta casa que me escuchaba y que me miraba, papá. Bueno, sí, sentimentalismo, por favor, que ya te he dicho que no me gustan. Prefiero que sigas tomando antes de que empieces a echarme las cosas en cara. De hecho, por primera vez, después de mucho tiempo, siento que tú, por fin, mi papá, me está mirando. ¿Será porque no hay nadie más en esta mesa? Así que no te hagas ilusiones. Oye, ya que estás tan amigo de Martín, quiero que me averigües lo que te dije sobre Felipe Ríos. Anoche me quedé pensando en lo que me dijiste. Y sí, después de esa llamada se puso muy raro. Como si lo estuvieran presionando. No sé, tal vez algo le dijeron, algo que le molestó, obviamente. ¿Quién será un domingo? En fin, me intranquilizas. Tanto camino para terminar en un bar pobretón. En algo extraño anda. Permiso, señor Vino. Está bien, Hortensio. Vete. ¿De qué lado estás, Alvarado? Buenos días, Samaniego. Para mí también es un placer verte por estos lados. ¿Por qué estás protegiendo al asesino de mi hija? Me alegro que hayas venido. La verdad, he estado tan nerviosa desde que sé lo de Martín. ¿Y pensaste en lo que te propuse? Gracias. Martín merece que lo ayude. Él me ayudó cuando lo necesité y, ¿sabes? Quiero hacer lo que yo pueda para aclarar la verdad. ¿Lo haces solo por eso o es que mi hermano... ¿Tu hermano qué? Tú sigues de novia con Ezequiel, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho voy a ir a su casa y voy a buscar esos videos que necesitas. Mira, no te lo pediría si no fuera muy importante para la vida de mi hermano. Y yo no lo haría si no se tratara de Martín. Discúlpame, pero para variar no sé de qué me estás hablando. Deja de burlarte de mí, que ya me estoy cansando, Ezequiel. Jamás me burlaría de alguien como tú, eso te lo aseguro. Ahora me vas a negar que Martín Méndez es el niño monstruo. ¿Qué? ¿Martín es Diego Mercader? No puedo responder a tantas preguntas juntas. Mira, ¿que me quieres ver la cara de imbécil o qué? Por supuesto que no, Samaniego. Hijo, ¿llama a la policía? Tranquila, mamá. Déjanos solos. Marcos, quédate con tu abuela. Pero, papá... Que te quedes con tu abuela. Baja esa pistola, Federico. Vamos al estudio.
¿Qué es lo que quieres, Samaniego? Supongo que no me vas a disparar en mi propia casa con toda mi familia de testigos, ¿no? Tú sabes que las ganas de golpearte las tengo desde hace mucho tiempo. Y dispararte no me causaría ningún resentimiento. ¿O ya se te olvidó todo lo que me hiciste, Ezequiel? Tengo buena memoria. ¿Por qué decidiste proteger a ese asesino? Porque él ya pagó su culpa. ¡No, Ezequiel! Él va a pagar cuando esté bajo tierra. Como mi hija. ¿Les duele la herida? Uy, no saben cuánto lo lamento. Les serviría el desayuno, pero justo hoy faltó la mucama. Aunque aquí en la vuelta de la esquina hay un bar muy, muy bueno, pero... Uy, qué lástima que no puedan ir. Buen día, ¿no? Por favor, necesitamos un hospital. ¿Un hospital? ¿No prefieres una clínica privada? ¿Quieren que llame una ambulancia? La cosa es muy sencilla. Si ustedes quieren que llame un médico, yo lo hago. Nada más me tienen que decir quién los mandó a matarme. ¿No van a hablar? Tanta lealtad va a terminar por desangrarlos y créanme que es una muerte lenta. Martín, ¿vas a dejar que se mueran aquí? Eso no depende de mí, depende de ellos. Si se callan, se mueren. Si hablan, se salvan. Ustedes eligen. Tus razones no me convencen, Ezequiel. Si tú y yo éramos los primeros interesados en que ese niño pagara. Pasaron más de 20 años, Federico. Él ya pagó, merece una oportunidad. No te olvides que era un niño. Siguen sin convencerme tus razones. Lo siento, no tengo otras. Mira, no es que quiera echarte, pero es domingo y me gusta disfrutar los domingos de otra manera, como imaginarás. La psiquiatra decía que Diego Mercader no era el niño monstruo. ¿Y? Ella pensaba que tú estabas involucrado en ese accidente. Y si vino a buscarme, fue porque quería protección. Pero no estoy entendiendo lo que estás insinuando. Que la teoría de ella empieza a agarrar forma. Ahora sé que tú estuviste protegiendo a ese asesino. Disfruta tu domingo, Ezequiel. Buenos días. Martín se está convirtiendo en mi amigo. No puedo creer que sea un asesino. Ay, vas a tener que elegir mejor a tus amistades, mi niño. No solo mató a esos niños, sino que casi mata a tu propio hermano. Quiero hablar con él. Quiero que me explique por qué lo hizo. ¿Qué explicación puede darte? Mató a esos niños cuando tenía 8 años. Fue un niño monstruo y lo seguirá siendo hasta el resto de su vida. Ay, aléjate de él, Marquitos. Por tu bien te lo digo. Me preocupa que use esa arma y termine yendo preso con motivos. Mi amor, si la pidió es por algo. ¿Y vamos a quedarnos tan tranquilos? Deberíamos de haberle obligado a dejarla aquí. No podemos hacer nada. Martín es un hombre. Tratamos de ayudarlos, hicimos todo lo que pudimos. Y ahora que las cosas se aclararon, creo que debemos de olvidarnos del tema y ayudarnos nosotros. ¿Tú crees que estamos a tiempo de ayudarnos? Mi amor, no hemos vivido todos estos años juntos porque sí. No es el sexo lo que define el amor que nos tenemos. ¿Y Carolina Pinto? ¿De verdad quieres hablar de ella? Pues, la verdad... Martín, ¿qué pasó? Necesito que sigan organizando la reunión de ex compañeros. ¿Para qué? Si ya sabes la verdad, Martín. Natalia tiene razón. ¿Para qué? Para que nos pidan perdón por lo que nos hicieron.
Puede que yo no haya sido el niño que disparó el arma, pero podría haberlo hecho. O ustedes también. Es que no entiendo lo que dices, Martín. Aunque Marcos haya sido el responsable, él no es culpable. No, los culpables son esos niños que 1000 veces se burlaron de nosotros. Espera un momento. ¿Tú estás justificando a Marcos? No, Marcos era uno de nosotros. La única diferencia es que él se atrevió a hacer lo que nosotros no nos atrevimos. ¿Y qué vas a hacer con Ezequiel? Él era adulto y te metió preso para salvar a su hijo. Ustedes encárguense de reunir a nuestros compañeros, que de Ezequiel me encargo yo. ¿Puedo contar con ustedes? ¿Alguna vez te dijimos que no?